Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Buenas noches, amigos de Tiro al Blanco. En las últimas semanas, los medios de comunicación han traído de manera reiterativa la noticia de que la Sala Capitular de Puerto Plata había tomado la resolución a solicitud de un sacerdote y de un pastor de sacar del fondo de los mares en Sosúa la estatua de Atabey. Y los argumentos eran dos argumentos que es importante conocer. El primero, que representaba un homenaje, un culto a la idolatría, y que desde luego se trataba de una figura diabólica que chocaba con los sentimientos religiosos del pueblo dominicano. La inmensa mayoría de las opiniones, tanto en la radio como en la televisión, como en la prensa escrita y en las redes sociales, rechazaban estos criterios y se convirtieron en una condena permanente que permitió que mucha gente recordara que cuando llegaron los españoles en 1492 a la isla, aquí había una población que tenía un imaginario, que tenía una religión, que tenía sus propios dioses y que ellos fueron exterminados y que forman parte importante de la historia y de la cultura que terminó configurando al pueblo dominicano, a la nación dominicana. Pero hay muchos aspectos que me gustaría que tocásemos en Tiro al Blanco con relación a esta resolución. El primero, que es el más obvio de todo, es que esta resolución carece de cualquier valor para fines prácticos porque no está en el ayuntamiento en la capacidad de tomar una decisión de este tipo. Porque esta estatua de Atabey, de alrededor de 16 metros de altura, construido con unos materiales que permitan el desarrollo de corales y con una estrategia determinada, no está bajo la jurisdicción del ayuntamiento, y quien tiene que tomar esa decisión es el Ministerio de Medio Ambiente, que puede atender una solicitud de la Sala Capitular, pero que desde luego cuando analice sus contenidos va a rechazarlo, y ya lo hizo el viceministro de Áreas Costeros y Marinas. Pero este elemento legal, que además está bloqueado porque varias instituciones han elevado un recurso de amparo contra esta decisión, y lo más probable es que el Tribunal Administrativo termine anulando esta decisión, que de todas maneras es impracticable, pero nos permite pensar primero en la importancia de los corales. El arrecife de coral, que solo existen en los mares tropicales, es el ecosistema más productivo del planeta, con una enorme diversidad, y desempeña funciones vitales en espacios isleños como el nuestro. Primero es la protección de la costa. Segundo es el lugar donde habitan centenares de especies distintas en una dinámica tan vital que sostienen no solo toda la biodiversidad que hay allí, sino la productividad que sostiene la economía de la pesquería y de otras actividades. El coral, que nosotros lo vemos como una estructura rocosa, endurecida, realmente es un animalito extremadamente tierno, de un grupo que se llaman cnidarios, y que desarrolla ese cuerpo externo, ese exoesqueleto, que no es en realidad un esqueleto, es simplemente ellos van exudando carbonato cálcico que se endurece y adquiere esa estructura rocosa que por lo general tiene la forma de plantas. A veces parecen una enorme hoja,
otras veces parecen con rama dispersa. ¿Por qué? Porque el pólipo coral siempre actúa en colaboración con un alga. Tienen un trabajo colaborativo, el alga fotosintetiza y le da alimento al coral y el coral favorece las condiciones para que los minerales que el alga requiera la tenga. Y por eso este ecosistema tan importante tiene otras dos funciones de las que se habla poco. El primero, la protección de lo que ocurre en las costas. La característica de muchas de nuestras arenas costeras tienen que ver o con los arrastres que traen los ríos desde la montaña, pero también con el coral. Recuerden que aquí hay una prohibición de un pez, y ese pez, el pez loro, que se alimenta de especies que están asociadas al coral, termina segregando pedacitos de ese carbonato cálcico y contribuye a la conformación de las arenas de nuestras playas, y la unicidad y la belleza de estas arenas tienen mucho que ver con este arrecife de coral. Pero el coral es uno de los sistemas que captura más carbono y lo captura por dos vías, tanto en el carbonato cálcico como en la labor fotosintética de las algas que conforman esta comunidad simbiótica, esta comunidad colaborativa de algas y de el pólipo coral. Este coral suaviza el impacto de las olas, por lo tanto tiene una enorme labor de protección, y poca gente sabe que la inmensa mayoría del territorio de la isla de la que formamos parte está formado por restos de corales, que toda esta roca calcárea que cuando usted la ve, le ve cierta porosidad y encuentra por donde quiera conchitas y caracoles, alguna vez estuvo en los fondos marinos, fueron grandes arrecifes de corales y hoy conforman una parte importante de la superficie emergida, y la inmensa mayoría de la superficie no emergida de la República Dominicana y Haití, de esta isla de Santo Domingo, de Quisqueya, Española o como le quieramos llamar. Hay otra dimensión de esta decisión de los regidores, y es el problema del desconocimiento profundo de la historia. Cuando llegaron los españoles en 1492, encontraron una población que tenía una cultura, que tenía un imaginario, que tenía una religión y que tenía sus dioses. Y Atabey era, en el imaginario cultural, en la fe religiosa de nuestros indígenas, la diosa madre de todos los dioses, madre del dios principal que era Yucajú, pero era también una diosa de la fertilidad, era la diosa de la vida y de la alegría, y por lo tanto era una diosa central en la mitología de los arahuacos y de los taínos, no solamente para nosotros aquí en la isla, sino para todo el Caribe, y su representación como un sapo humanizado también implica el profundo vínculo que tenía esta representación de Dios con la naturaleza, y respetar en un estado laico como el nuestro no solamente la herencia cultural, no solamente el valor simbólico de esta figura que se ha querido sacar del fondo del mar, sino sacar del imaginario de los dominicanos y de la historia dominicana. Y esa dimensión nos lleva a otra, de qué manera el fanatismo religioso, el fanatismo cultural, el desconocimiento de la historia y el irrespeto a una constitución que declara nuestro Estado como un Estado laico, abierto a todas las formas de creencia, a todos los credos, a cualquier organización de fe, implica una imposición de un atraso político-social que ha ido permeando a nuestra sociedad. Entender que lo que no se corresponda con los criterios formales de las estructuras religiosas
organizada, no solo de la Iglesia Católica o de las diversas dimensiones de la Iglesia Evangélica, sino de cualquier otra, guarda mucho en común con los fundamentalismos que supuestamente condenamos. Lo que hicieron los talibanes cuando destruyeron aquellas estatuas enormes, aquellos bustos enormes de Buda, o destruyeron restos culturales porque no expresaban la cultura islámica, es lo mismo que se está planteando aquí. Es un fundamentalismo religioso que, además de ser anacrónico, no sirve ni a la fe que promueve, ni al humanismo que debe soportar toda creencia religiosa. Por eso nos sorprende que, dado que quienes representan estas religiones en República Dominicana hablan mucho de respeto y de carácter humano, la forma en la que inducen un oscurantismo. Pero hay otro elemento peor, y es que este tipo de situaciones ocurra con personas que fueron electas social y popularmente. ¿Cómo en una elección un partido es capaz de llevar personas con estos criterios en su cabeza? Lo cual quiere decir o que estos partidos también responden a esta visión o que no le importa en lo absoluto y de que ellos nos representan fenómenos. Que miren, porque en esa sala capitular hay personas de todos los partidos del sistema y apenas hubo en la sala capitular 2 votos en contra. Los demás regidores apoyaron esto. Pero hay un elemento todavía más grave. Y es un elemento que tenemos que analizar los dominicanos, cómo la historia nuestra y la cultura, en un momento en el que se habla de identidad, se quiere despojar de símbolos que también son parte de nuestra esencia. Al igual que mucha gente quiere despojarnos de los símbolos africanos y no reconocer los elementos que vienen de aquella cultura, o incluso gente que quiere negar que nuestra cultura tenga símbolos hispanos y europeos, que los tiene. De tratar de negar la cultura del pueblo colonizado que ocupó aquí, que fue exterminado tempranamente, es una nueva forma de colonialidad que tenemos necesariamente que superar. Por eso, al tocar este tema, yo quiero invitar a que veamos el siguiente video sobre la importancia de los corales. Y luego vamos a ver otro pequeño videíto sobre quién es para la cultura arahuaca y taína Atabey. Adelante. Bienvenidos a Espíritu Quisqueyano. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante hacia el corazón de la mitología taína. Los taínos, los primeros habitantes del Caribe, dejaron un legado cultural y espiritual que aún resuena en la historia de islas como La Española, Puerto Rico y Cuba. En este video exploraremos los misterios y maravillas de la mitología taína, una colección de mitos y leyendas que no solo explicaban el mundo para los taínos, sino que también guiaban su vida cotidiana y sus prácticas espirituales. Desde relatos de creación que describen los orígenes del universo, hasta las deidades poderosas que gobernaban los elementos, cada historia nos ofrece una ventana a la mente y el alma de este pueblo extraordinario. A lo largo de este recorrido, descubriremos cómo los taínos entendían su entorno, veneraban a sus dioses y héroes y celebraban la vida a través de rituales y ceremonias profundamente simbólicas. Más que simples historias, estos mitos eran la esencia misma de su identidad cultural, transmitida de generación en generación con un profundo respeto por la naturaleza y los espíritus que la habitaban. Acompáñennos mientras desentrañamos los secretos de la mitología taína y apreciamos la riqueza de su legado. Este viaje nos permitirá no solo conocer mejor a los taínos, sino también reflexionar sobre la importancia de preservar y honrar estas historias ancestrales. La cosmogonía taína está poblada por una serie de deidades y espíritus que desempeñan roles cruciales en la creación y el mantenimiento del mundo. Estas deidades no solo eran veneradas, sino que también influían directamente en la vida diaria de los taínos. A continuación, exploraremos las principales deidades y su rol en la creación.
la gran diosa madre Atabey, también conocida como Yermao, es la madre de todos los dioses y la fuente de toda vida. Como diosa de la fertilidad, el agua y la luna, su influencia se extendía a todas las formas de vida y a los ciclos naturales. Atabey es la creadora primordial, y de su vientre nacieron los gemelos divinos Yukahu y Huacar, quienes dieron forma al mundo y establecieron el equilibrio entre la creación y la destrucción. Yukahu, hijo de Atabey, es el dios de la yuca, el cultivo más importante para los taínos. Como deidad de la fertilidad, Yukahu era responsable de la abundancia de las cosechas y la prosperidad de la tierra. Su poder garantizaba que los taínos tuvieran alimentos y recursos suficientes para sobrevivir. El espíritu del caos y la destrucción Huacar, hermano gemelo de Yukahu, representa el caos y la destrucción. Aunque a primera vista pueda parecer una figura negativa, su existencia era esencial para mantener el equilibrio en el universo. Los taínos comprendían que la destrucción y el caos eran necesarios para la renovación y el cambio, permitiendo que la vida siguiera su curso natural. Huacar, por tanto, era una fuerza vital en el ciclo eterno de creación y destrucción. La diosa de las tormentas Wabansex es la diosa del caos atmosférico y las tormentas. Su ira se manifestaba en los huracanes y las tempestades que azotaban las islas. Los taínos temían y respetaban a Wabansex, realizando rituales y ofrendas para aplacar su furia y protegerse de su destructivo poder. Su papel en la mitología subrayaba la importancia de la naturaleza y el clima en la vida taína. El dios del fuego Bayamanaco es el dios del fuego, una deidad crucial para la vida diaria de los taínos. El fuego, proporcionado por Bayamanaco, era esencial para cocinar alimentos, calentar las viviendas y realizar diversos trabajos artesanales. Esta deidad simbolizaba el poder transformador del fuego y su capacidad para sustentar y mejorar la vida. Además de las principales deidades, los taínos veneraban a numerosos espíritus y dioses menores que habitaban la naturaleza. Estos seres espirituales estaban presentes en las montañas, los ríos, los árboles y los animales, y su influencia se percibía en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los taínos realizaban ofrendas y ceremonias para honrar a estos espíritus y asegurar su protección y benevolencia. Bai Brahma, dios de la salud y la curación, a quien se le ofrecían rituales para proteger a la comunidad de enfermedades y promover el bienestar. Guanaboina, diosa serpiente asociada con la dualidad y el equilibrio, representando tanto la vida como la muerte, el bien y el mal. Maroya, espíritu del buen tiempo, encargado de traer el clima favorable y proteger las cosechas de las tempestades. Boinayel, espíritu del buen tiempo, quien, junto a Maroya, era responsable de las lluvias necesarias para la agricultura. Maquetaori Guayaba, guardián de los muertos y del inframundo, quien guiaba las almas de los fallecidos a su lugar de descanso final. En la mitología taína, el origen de los seres humanos está profundamente ligado a las cuevas sagradas. Según sus creencias, los primeros humanos surgieron de dos cuevas, Cacibajagua y Amayauna. La cueva de Cacibajagua es especialmente significativa, ya que de ella emergieron los primeros hombres, quienes se dispersaron para formar las diversas tribus taínas. Vivieron en la oscuridad de Cacibajagua hasta que un líder sabio los guió hacia la luz, marcando el nacimiento de la humanidad en las islas caribeñas. Amayauna, la segunda cueva, es conocida por ser el origen de los animales y otros seres vivos. De esta cueva emergieron diversas criaturas, cada una con su propio espíritu y propósito en el ciclo de la vida, simbolizando la creación de la biodiversidad. Un relato fundamental es el de Yayael, quien, tras desobedecer a su padre, fue castigado y convertido en peces dentro de una calabaza. Cuando la calabaza se rompió, los peces se esparcieron, simbolizando la creación de la vida marina y proporcionando recursos esenciales para los taínos. En la mitología taína, las historias sobre la creación de la tierra están llenas de simbolismo y poder espiritual. Según los mitos, la creación comenzó con la diosa madre Atabey y su hijo Yukahu. Atabey, como la fuente de toda vida, dio a luz a Yukahu, el dios de la yuca y la fertilidad. Juntos moldearon el mundo. Yukahu creó las montañas y los valles, esculpiendo la tierra para hacerla fértil y abundante.
plantó los primeros cultivos, especialmente la yuca, el alimento principal de los taínos. También llenó los bosques de árboles frutales y plantas medicinales, asegurando la supervivencia y prosperidad de su gente. Otro mito describe cómo el dios del sol, Guarionex, y la diosa de la luna, Caracaracol, se turnaban para iluminar el cielo, marcando el ritmo del día y la noche. Estos ciclos naturales eran esenciales para la agricultura y reflejaban el orden divino. Deminán Caracaracol y sus hermanos, en su búsqueda de alimentos, encontraron un gran pez que contenía tierras nuevas y fértiles. Al abrirlo, estas tierras se esparcieron para formar nuevas islas y territorios, simbolizando la abundancia y la continua creación del mundo natural. Guaayona y el viaje de las mujeres. Guaayona es otro héroe legendario cuyo nombre significa el Señor de la Montaña. Es conocido por su papel en el mito del viaje de las mujeres. Según la leyenda, Guaayona convenció a las mujeres taínas para que lo siguieran a una nueva tierra prometida, dejando a los hombres atrás. Este viaje tenía un propósito profundo: enseñar a los hombres la importancia de las mujeres y su papel vital en la sociedad. Al darse cuenta de la ausencia de las mujeres, los hombres entendieron su valor y la necesidad de vivir en equilibrio y respeto mutuo. La mitología taína ofrece una rica y variada colección de relatos que explican los fenómenos naturales. Estos mitos no solo servían para interpretar el mundo que los rodeaba, sino que también reforzaban la conexión espiritual entre los taínos y la naturaleza. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.